Estamos de vuelta, estoy muy emocionado. 2024, vienen muchísimas cosas. Primero que nada, agradecerles a todos los que empezaron con nosotros el año pasado. Pasaron muchísimas cosas, estamos muy emocionados, muy felices de todo lo que sucedió, de todo lo que va a suceder. Entonces, primero que nada, muchas gracias. Y regresando al capítulo, creo que este es un momento muy bueno para reflexionar en todo lo que fue, en quiénes hemos sido. Y además reflexionar en lo que hemos perdido. Creo que de pronto no nos damos ese momento de luto, no nos damos ese momento de entender nuestras pérdidas, de dónde vienen, cómo pasarlas, por qué suceden. Que si nos damos ese permiso de sentir lo que tenemos que sentir o lo que creemos que debemos de sentir. Así que para hablar de todas estas cosas, no te pierdas el capítulo de hoy porque tengo un invitado, un tanatólogo, que seguramente le van a aprender muchísimas cosas. Así que bienvenido, bienvenida a Aprendiendo a Ser Humano. Yo soy Miguel Carreón. Estoy muy emocionado de empezar el año así. Creo que este tema es uno de los temas que más tenía ganas de tocar en este podcast. Me parece un tema muy importante. La persona que tengo enfrente de mí es una persona a la que sin duda le van a aprender muchísimas cosas. Así que no quiero dar más introducciones porque quiero que él se presente con ustedes. Así que por favor, démosle un gran aplauso al tanatólogo Osvaldo Loera. ¿Cómo estás, Osvaldo? Muchas gracias, Miguel. Muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes, contigo y como muy honrado también por la invitación. Siempre para mí es un gustazo poder compartir espacios donde poder difundir sobre tanatología, duelo y acompañamientos que brindo día tras día. Por mi parte, mi nombre es Osvaldo, como ya comentabas. Soy un hombre de 36 años. Me dedico al acompañamiento. Vivo con mi pareja y un perrito y casi todo el tiempo me la paso en un consultorio. Ahí acompaño a personas, sobre todo personas en duelo, que han perdido algún ser querido, tanto por muerte en el sentido estricto de la expresión, pero también términos como términos de relaciones, términos de etapas de vida, términos como de experiencias de su existencia. Y yo me dedico como a acompañarles e intentar asimilar esos momentos tan difíciles de sus vidas para poderlos incorporar en sus experiencias y en su transitar día tras día. Me encanta esto. Yo me iba a ir de lleno y a preguntarte que te presentaras, pero creo que ya lo has hecho muy bien. Y me gustaría ahora preguntarte otra cosa. ¿Cómo llegas tú a la tanatología? Y si nos puedes explicar un poco, a lo mejor si hay gente que no conoce de qué estamos hablando, qué es la tanatología y por qué llegas tú ahí. Sí. De manera como muy breve, en términos como de formación académica, soy psicólogo de carrera inicial, estudié una maestría y soy pasante del doctorado en tanatología, después un doctorado en educación y ahora un postdoctorado en psicoanálisis. La tanatología suele vincularse como tanatología igual a temas de muerte, pero en realidad es como un tema mucho más amplio. Hay quienes lo definen como la tanatología como un conjunto de disciplinas y de conocimientos que se encargan de estudiar las experiencias límite de la existencia, es decir, no solo la muerte, sino todas las experiencias de términos. Ahora mismo hay como un montón como de ofertas que diplomados, cursos, talleres, etcétera, etcétera. En realidad, la tanatología es un lugar al cual pueden llegar muchas personas de distintos estudios para intentar como investigar, explorar, etcétera. Y hay una rama en particular que es la más conocida, que es la tanatología dedicada a la terapia. Ahí se vinculan tanto los conocimientos propios de la tanatología y conocimientos propios de psicoterapias distintas, ¿no? En mi caso, yo me formé como terapeuta existencial. Entonces, la forma de acompañamiento que realizo lo hago a partir de la tanatología, aplicado al acompañamiento desde una comprensión existencial que tiene que ver con todas las experiencias de término a lo largo de la existencia humana. Ok. Vamos, o sea, me está llegando la información de pronto, pero me gustaría, hace un momento dijiste un término que me parece muy importante, que el duelo no solamente se vive cuando es el término, la muerte de un ser querido o de una persona cercana a los otros, ¿no? Puede ser el duelo de terminar una relación, etcétera. Entonces, me gustaría hablar un poquito sobre el duelo, ¿no? O sea, cómo es este proceso de acompañamiento al duelo, cómo llegan a ti, cómo
o sea, sí hay un proceso, supongo que sí, hay un proceso diferente para cada duelo y también supongo que es un proceso diferente por la persona a la que va, ¿no? O Ujú. cómo se hace esta mecánica. Sí, la forma en que más me gusta describir el tema del duelo es como el duelo, como la respuesta que cada persona tiene a las pérdidas que tiene en su vida. Y como bien comentabas, no solo pérdidas en el sentido de muerte, sino cualquier tipo de término. Término de relaciones, términos de periodos escolares, términos de perdí una parte de mi cuerpo, perdí mi salud o perdí como mi trabajo, etcétera, etcétera. Y como bien comentabas, cada persona responde de manera bien distinta. Y eso es importante porque no sé si a ti te lo parezca como redes sociales y demás, hay mucho esta expresión de las etapas del duelo. Quizá las has escuchado en algún momento, que hacen alusión a investigaciones de hace un montón de años, ¿no? En donde se clasificaban ciertas formas de reacción de las personas ante una pérdida. La cosa es que esas investigaciones de las etapas del duelo estaban enfocadas específicamente a personas que estaban viviendo una experiencia de enfermedad terminal. La cosa es que los duelos son muy distintos. No es lo mismo lo que vive una persona en enfermedad terminal que lo que vive un hombre cuando pierde una pareja, o una mujer cuando pierde una pareja, o un hijo cuando sus papás están divorciando, etcétera, etcétera. Dado que son experiencias muy distintas, me gusta, más que pensar en etapas del duelo que puedan generalizarse para todos, pensar en formas de respuestas distintas de cada persona ante una experiencia de pérdida. En este proceso que me explicabas de la pérdida, me gustaría saber porque no sé si esto va ligado o esto es un sentimiento, o sea, va ligado a algo en específico que la gente como que sufre una pérdida tiene, o sea, porque yo lo pongo en mis propias experiencias, por ejemplo, y reconozco ciertos sentimientos que me han causado el perder a alguien, a un ser querido, ¿no? Y no sé, a lo mejor como sensación de abandono o de soledad, pero no sé si deben, o sea, hay un registro o digamos, hay una similitud entre el tipo de sentimientos que se expresan ante la pérdida, ya sea de una pareja o de alguna situación. Es como estas, no sé si es como una sensación de abandono o de, pues sí, como de desesperanza o no sé cómo lo podríamos definir. Ujú. Es interesante porque justamente, incluso cuando uno busca en Google duelo, ¿no? Aparecen un montón de ciertas imágenes que podemos hacer como un análisis de las imágenes, como en blanco y negro, como gente como en un rincón, muy tristes, llorando, etcétera, que tienen que ver con cierta forma en que hemos creído que se viven las pérdidas, ¿no? Como con Ujú. tristeza, desamparo, soledad, etcétera, etcétera. Y sin embargo, también es cierto que no todos los duelos se viven con tristeza necesariamente. También hay duelos que se viven con un montón de rabia, ¿no? Cuando se vinculan con temas de injusticia, de violencia. También duelos que se viven con mucho miedo con respecto a impunidad. Y también es cierto que hay duelos que se viven con cierto alivio y alegría, ¿no? Ahorita que te escuchaba, me recordaste mucho a una mujer que cuando muere su esposo, a pesar de que sí había un montón de tristeza de después de 40 años viviendo con él, también ella me comentaba, ahora siento como una oportunidad de ser libre, ¿no? Como después de 40 años viviendo en una relación de matrimonio, Mm, ahora por primera vez puedo vivir ciertas experiencias, vivir de cierto modo, hacer cosas que nunca se había como planteado. También ella vivía su duelo como libertad, ¿no? Y me parece claro. importante esto como poder visibilizar que no todos los duelos son únicamente tristeza, como dicen las etapas del duelo, ¿no? Como tristeza, ira, etcétera, sino también a veces alegría, alivio, esperanza. También es parte de eso. Oye, y aquí justamente me gustaría preguntarte, cuando uno va a pedir ayuda, o sea, me parece que no sé si es tan común o no, como en una situación de luto, de pérdida, etcétera, acudir a pedir ayuda. Y en esos casos, ¿cómo? O sea, ¿en qué situación sería siempre? O sea, es lo mejor como siempre acudir como este tipo de terapia o de sesión. O Mm, sea, ¿cuál es, digamos, un tipo de acercamiento que tendríamos que tener ante esta situación? Sí hay que tenerlo presente, supongo. sí, aunque
me gustaría decir que todos vengan con un tanatólogo Osvaldo Loera. En realidad también creo que hay otros recursos de apoyo con los cuales a veces contamos en el mejor de los casos, ¿no? Y que resultan bastante buenos y oportunos. Pienso, por ejemplo, en personas que no necesariamente llegan conmigo, pero que acuden a espacios religiosos espirituales, les hacen un montón de sentido y de apoyo y de sostenimiento. También los vínculos de amistad y de familia a veces son lo suficientemente buenos como para poder sostener experiencias así. Y también los hay quienes vienen conmigo. Cuando vienen conmigo, no suele ser regularmente en la inmediatez, aunque a veces sí. Pienso que la tanatología se ha difundido cada vez más ampliamente, entonces ahora como ya es más común escuchar como de viviste una pérdida, consulta a un tanatólogo. Ya es como más frecuente. Antes no lo era tanto. Y hay quienes acuden conmigo, sobre todo cuando pasan en temas de pérdida por muerte, cuando pasan estos momentos de todo el tema del luto, los aspectos legales también, como de entregar documentación, entierro, funeral, etcétera, etcétera, y llegan a acudir conmigo. Y sin embargo, también es cierto que hay quienes acuden conmigo después de años, como de han pasado 7 años y están contactando con una experiencia de siento que nunca lo trabajé, y es cuando llegan conmigo. Esto lo señalo como con la intención de que nunca es tarde para ello. No, para no caer en la trampa de si no acudí en la inmediatez, ya pasaron 2 años, ya para qué voy, sino que siempre es una buena oportunidad para poder conversar de aquello que nos puede estar doliendo o generando dilemas en la vida. Por ejemplo, en este caso, o sea, creo que existen como diversos tipos de sanación, ¿no? Por lo que entiendo. O sea, como encontrar uno que te haga más sentido a ti y sanar a través de eso. No sé, y lo repito, dentro de mi experiencia, a lo mejor uno de pronto no se da ni cuenta de cuándo comienza ese proceso de sanarlo, o si realmente, y esto me gustaría preguntártelo, o sea, ¿cómo realmente saber si es un proceso, si ese es un proceso de sanación o es un proceso de ignorarlo completamente, ¿no? Porque de pronto puede ser como de que estoy sanando porque me estoy ocupando, porque estoy saliendo con mis amigos, porque estoy retomando mi vida, porque estoy haciendo otras cosas. Y como dices tú, ¿no? A lo mejor 2 años después me cae el 20 y entra como este cúmulo de emociones y me estoy sintiendo mal, me estoy sintiendo abandonado de algo que... Y uno de pronto dice como, ¿pero por qué si ya pasó muchísimo tiempo? ¿Pero por qué si ya lo había superado? ¿No? Sí, ese es un temazo porque hay expresiones como ya supera el duelo, o ya suéltalo, o ya ciérralo, cierra el ciclo, etcétera, etcétera. Sobre todo ahora como en temas de inicios de año, hay muchas expresiones como en nuestra vida cotidiana. A mí un indicador que me parece valioso tener presente tiene que ver con la posibilidad de continuar a pesar de lo vivido. Continuar con nuestras vidas a pesar de los dolores que hemos vivido. Cuando el dolor es muy grande o muy intenso, nos cuesta trabajo como continuar con nuestra vida cotidiana. Entonces, a mí me parece que es un buen indicador como identificar si esta pérdida que vivimos nos está resultando tan dolorosa que no nos está permitiendo continuar con nuestra vida. Creo que es un buen momento. Porque también es cierto lo siguiente. No creamos que el término del duelo significa ya no me va a doler jamás. Porque pasa muy frecuentemente que llegan conmigo con creí que ya lo había superado y me descubrí viendo una película y se me salieron las lágrimas, ¿no? Eso es muy esperable. Y es muy esperable porque somos seres humanos y nos conmovemos, ¿no? Es una cosa bien distinta a esa desde que perdí a mi mamá, no salgo de casa o renuncié a otros vínculos o ya no puedo continuar con mi vida o siento que me es imposible continuar, etcétera, etcétera. Ahí sí ya podemos hablar como de poder acudir a otros vínculos de apoyo, sea un tanatólogo o sean ciertos grupos de apoyo mutuo, en donde podamos como irlo acomodando de una mejor manera para poder continuar. Me parece muy importante esto que dices y repito, o sea, yo todo esto lo estoy traduciendo a mi experiencia, ¿no? Esto ya lo había comentado en algún momento en el podcast, pero yo hace 10 años perdí a mi papá y justo lo que dices es algo que me encontré haciendo, por ejemplo, el año pasado, ¿no? Yo lo platicaba con mi familia el año pasado para mí fue un año como muy melancólico por alguna razón.
yo sentía este extrañamiento, este recuerdo, esta melancolía del pasado, a pesar de que ya había pasado mucho tiempo, ¿no? Y lo sentía un poco como muy similar a cuando recién sucedía. Y yo lo ponía en mi experiencia y lo platicaba en terapia, etcétera. O sea, que para mí era que a lo mejor, porque el año pasado habían pasado muchas cosas muy importantes o muy relevantes en mi vida que me hacían recordar como que no tenía su presencia y que a lo mejor eran situaciones que me hubieran gustado compartir, ¿no? Entonces siento que como que esa melancolía venía como del añoramiento de lo que no está. Y entonces yo me preguntaba mucho como, ¿será que es una herida que no se ha cerrado completamente? A lo mejor como que en ese entonces yo me puse a hacer muchas cosas como para tratar de retomar, aunque obviamente era algo que yo sabía que pues nunca iba a olvidar, pero no sé, o sea, justamente como que llega ese punto como de reflexionar entre qué tanto es como conmoverte o añorar un pasado que sabes que o te resignas a saber que ya no va a volver a ser y qué tanto es frenar tus relaciones o frenar tu vida un poco por esa sensación de querer lo que ya no tienes. Exacto. Hay dos cosas que me gustaría mencionar al respecto. Una de ellas es que los seres humanos somos seres sociales y vivimos a partir de ciertas pautas en el calendario y hábitos y demás. Entonces, por ejemplo, algo que yo suelo comentar a mis pacientes es que va a ser muy esperable que en ciertas fechas del año se reactiven los afectos, ¿no? Que nos volvamos más sensibles. Entonces pienso en Día de las Madres, Día del Padre, ciertos términos como de, ahorita que te escuchaba, me hiciste recordar mucho a una paciente que recién acaba de graduarse y decía, ¿cómo me encantaría que mi papá estuviera aquí? Entonces hay ciertos momentos en donde los sentimientos, los afectos, se vuelven como muy a flor de piel y es muy esperable. Y algo que suelo proponer un montón es, indistintamente de si pasa ahorita o pasa en 5 meses, cuando suceda, es una muy buena oportunidad para explorarlo. Y con explorarlo me refiero a, más allá de estás mal o estás bien por sentir, esto que estás sintiendo, hablemos de ello, exploremos cómo está siendo para ti en este momento graduarte y que eres de tu papá para poder compartir esta alegría, este triunfo con él, aunado a de qué otros modos se podría como compartir esta alegría a través de él y a través de su memoria. Como una especie de honrar también. Claro. Y esto creo que también es muy importante, ¿no? El hecho de hablarlo. Creo que eso es muy... Y creo que por eso siento que de pronto como ir a un tanatólogo, etcétera, me parece un proceso de incluso como de relajación y de dejar ir muchísimas cosas que a lo mejor te privas, ¿no? A lo mejor, no sé, como que de pronto tienes esta sensación de no quiero aburrir a nadie con los problemas o es que tampoco estoy buscando que me apapachen y me digan nada, porque a lo mejor como que en esos procesos de duelo también como que lo sientes muy incómodo, ¿no? O sea, que retomar el tema, traerlo a la mesa y que la gente que está a tu alrededor como que no sabe cómo poder ayudarte de alguna u otra manera. Sí, y hay mucho ahí. Por un lado, hablar es una forma de dar sentido a lo que estamos sintiendo. Entonces, justo el contar con alguien que nos escuche nuestro sentir es una forma de, digámoslo, como de apoyarnos de otro para poderle dar forma a lo que estoy viviendo y sintiendo. Por otro lado, también no siempre contamos con vínculos que nos escuchen y reconozcan lo que sentimos. Hay en la tanatología, no quisiera desviarme mucho, pero lo voy a mencionar, un rubro que tiene que ver con duelos sin reconocimiento social. Entonces hay un montón de pérdidas que no se encuentran como muy reconocidas o muy validadas. En ese sentido, un tanatólogo viene súper bien porque es alguien que se esperaría pueda reconocer y validar nuestro sentimiento y contar con un espacio donde eso cobre un lugar, ¿no? Me refiero a pérdidas, por ejemplo, de las mascotas. Hay poco espacio para ello, para hablarlo fuera de un consultorio, porque de pronto hay comentarios como, es que solamente era un perrito, o solamente es un gato, ni que fuera una persona, etcétera, etcétera. O pérdidas, por ejemplo, de abortos, ¿no? Pérdidas como la pérdida de un amante, por ejemplo, es como de, ¿cómo voy a hablar de esto? Si era algo, un vínculo secreto que nadie más sabía.
etcétera, etcétera. Entonces, son pérdidas que cuentan con poco reconocimiento social y en ese sentido viene súper bien poder contar con alguien que nos escuche con respeto y con dignidad. Oye, y esto es muy importante de lo que estás diciendo sobre reconocer pérdidas, ¿no? Porque creo que incluso a uno le pasa que es que no no se da permiso de considerarlo como una pérdida tal cual, ¿no? Y a lo mejor a uno le duele y a lo mejor a uno como que lo siente en un proceso como muy fuerte y como por el hecho de sentir que las demás personas no lo van a entender o lo van a o van a disminuir mi dolor en cuestión de decirme como, ay, pues eso no es para tanto, pues está muy cañón, porque aparte creo que también hay que tener esta empatía, o no sé si sería la palabra correcta, pero de poder no comparar pérdidas, ¿no? O sea, porque incluso uno lo hace como, bueno, es que si se lo cuenta tal, pues a lo mejor él le ha perdido a su papá, a su mamá, y yo estoy llorando porque pues acabo de terminar mi relación. Entonces, ¿cómo no hacer esta comparación de que no, yo debería sentirme bien porque tengo salud, porque toda mi familia está aquí, porque, bueno, al final de cuentas no pasó nada extremadamente grave, ¿no? Sí, y esto pasa un montón, Miguel, sobre todo cuando se vive una pérdida en una familia en donde las demás personas también están viviendo una pérdida similar a esta. Me refiero a lo siguiente, pierden a su mamá y entonces está papá, hermanos y la persona en cuestión. Y entonces, a pesar de que es una misma pérdida en el sentido concreto de la expresión, cada quien lo está viviendo de manera distinta. Cada quien tiene un duelo distinto. Y entonces es bien frecuente que a veces hay como comparaciones de a quién le duele más, a quién le duele menos, comentarios como, es que yo no te vi llorar, pareciera que no te importara, o cómo es posible que tú ya salgas a la fiesta cuando yo aún siento un montón de tristeza, y de pronto surgen como experiencias como muy competitivas, ¿no? Como de a ver quién lo logra más o menos, etcétera, y eso me parece que puede ser como muy riesgoso y peligroso para la experiencia. De ahí que crea mucho en el valor de un duelo propio. Es decir, más allá de cómo lo vive la otra persona, poder reconocer cómo lo estoy viviendo yo y en ese sentido poder tener la oportunidad de un acompañamiento nos ayuda mucho a comprender cómo lo estoy viviendo yo y qué significa para mí esta pérdida en particular, más allá de cómo lo viven las demás personas. No, perdóname, no porque no importe, sino porque somos personas distintas. Claro. Y esto me lleva a un punto que me parece súper importante y que seguro pasa mucho. La culpa por avanzar, ¿no? Sí. La culpa por dejarlo ir. Más a lo mejor tiene que ver, o no sé, pero yo supongo que tiene que ver más con la muerte, ¿no? Ese tipo de culpas de, bueno, me toca seguir o ya estoy avanzando. Y, por ejemplo, yo lo pongo en esa posición que te contaba y yo recuerdo que la primera vez que estábamos juntos sin mi papá y nos reímos, era como esta sensación de ya, o sea, como estamos avanzando, ya ahí empiezan los recuerdos, empiezan otras cosas, uno ya no es la misma persona, el mundo sigue y de pronto uno se siente como muy culpable de no poderse quedar en ese punto y tener que avanzar, tener que vivir esas experiencias. Y es un dilema tremendo, porque aparecen experiencias así como el, ¿cómo es posible que acabo de perder a tal ser querido hace unos meses y me cache sonriendo, o me cache riendo, o me cache con ganas de ir a una fiesta o salir de nuevo, etcétera, etcétera? Es un dilema complicado porque convergen tanto, por un lado estoy viviendo una tristeza profunda, pero por otro lado mi cuerpo es capaz de sentir esperanza, alegría, cariño, ternura por alguien más o por la vida misma. Entonces, si bien es cierto que es un dilema súper frecuente, también nos muestra algo muy humano que tiene que ver con que la tristeza no está peleada con otros afectos. Uno puede sentir tristeza por una pérdida al mismo tiempo que mucho amor por otra experiencia de la vida. Lo que pasa es que en esos momentos nos cuesta mucho trabajo poder acomodar ambas experiencias en un mismo cuerpo, ¿no? Entonces, me importa mucho esto, ¿no? Como poder reconocer que ambas
experiencias afectivas pueden estar convergiendo en una misma persona. Por ejemplo, y cuando llegan a consulta contigo y sucede esta situación, porque supongo que ha de ser una de las más comunes, ¿qué les dices o cómo los ayudas a no sentirse culpables por vivir una experiencia de vida? Lo primero que intento hacer es no fungir yo como una escucha juzgante del cómo es posible que me hables de esto cuando estás viviendo esto otro. Tratar de acallar todo eso en mí y poder darle su lugar a cada experiencia. Tanto si esta persona está viviendo una inmensa tristeza, pero también me está hablando de que hoy siente alegría y poder dar escucha y yo dar como lugar a esas palabras de cómo está haciendo esta alegría, qué significa para ti esta alegría y poderlas poner ambas como en el mismo espacio de diálogo, en el mismo espacio de encuentro, con su respeto y justicia a ambas experiencias. En ese sentido, que las personas puedan hallar en mí alguien que reconozca y respete ambas experiencias como suyas, sin creer que una es más importante que la otra, o que una tiene que nublar o quitar a la otra, o reducir a la otra. Aquí me parece algo importante que me gustaría también tocar, que es algo de lo que tú haces y que creo que me parecen acompañamientos sumamente importantes también. Cuando te contactamos, yo me había dado cuenta que no solamente haces como el acompañamiento del duelo en sí, sino de experiencias, digamos, que tienen que ver con ese proceso del duelo también, ¿no? Y me gustaría un poquito ahondar en esa situación, que nos explicaras ese tipo de acompañamientos también que das. Sí, por supuesto. Antes de ir para allá, solo me gustaría mencionar que para mí el verbo de acompañar me parece bien importante porque es para mí un posicionamiento político por sí mismo, en el sentido de que cuando yo me nombro y me reconozco como acompañante, renuncio a desear ser guía de la otra persona. Es decir, no suelo ser un tanatólogo que le diga a las personas, haz esto o haz lo otro, o ya deja de hacer tal cosa, o ya mejor enfócate en esto, porque eso lo haría más bien un guía, y ser guía implicaría partir del supuesto de sé dónde estás y sé a dónde tienes que ir, como un camino lineal. A diferencia de ello, yo renuncio a esa concepción. A mí me gusta más presentarme y posicionarme como acompañante, y eso para mí significa respetar el camino del otro, en donde yo no sé cuál es el camino que más desee la persona. Y más bien me posiciono como más humilde en el sentido de yo te acompaño por donde tú desees, sin pretender que yo sé cuál es el camino correcto para ti. Sí, perdón, eso me parece sumamente interesante e importante recalcar. Más que nada por el simple hecho de ser humano ya significa, o sea, lo vemos aquí todo el tiempo que platicamos, ¿no? O sea, no hay una receta, no hay un manual, no hay o sea, no hay un consejo base que aplique para cualquier vida y cualquier situación y cualquier experiencia, porque cada uno de nosotros, por más que vivamos en la misma casa y tengamos la misma educación, somos completamente diferentes, ¿no? Entonces, el hecho de que lo expreses de esa manera, de decir, ok, si vienes aquí, no es para que yo te diga qué es lo que tienes que hacer, sino acompañarte en ese proceso de a lo mejor llegar a donde tú quieres ir o a donde te toca estar, no sé, me parece sumamente importante. Sí, es como una forma de respetar como la diversidad de cada persona con respecto a cómo desea vivir su vida. Y en ese sentido, decía, sobre todo llegan conmigo personas por acompañamiento a personas en duelo, pero decía también que los duelos son muy diversos. Entonces, tanto vienen conmigo por temas de pérdida de algún familiar o ser querido por muerte, pero también por temas de suicidios, temas de rupturas de relaciones de pareja, temas de violencias. Ser tanatólogo en la Ciudad de México y durante mucho tiempo en el Estado de México también me ha implicado reconocer que no todos los duelos se viven de una manera siempre amorosas. También hay duelos que se viven atravesados por la violencia, como temas de vengo porque mataron a mi hermano en la combi, en el transporte público, o vengo porque un familiar se suicidó, etcétera. Entonces si bien también son duelos,
Esos duelos se vinculan con temas como muy dolorosos, que a veces se vinculan con temas sociales, con temas de injusticia, y creo que es importante para mí como tanatólogo, sobre todo en México, reconocer que también estas experiencias pasan y también requieren sus formas de acompañamiento precisos. Ujú. Y aquí me gustaría, y justo como lo pones en el contexto de este país, ¿no? Primero hablando de la situación de suicidio, me parece importante hablar sobre el entendimiento o la concepción que tenemos de salud mental, ¿no? Creo que eso es un parteaguas para poder entender de qué estamos hablando, porque es muy difícil cuando algo así sucede. Me parece que no solamente estás lidiando con el duelo, sino también estás lidiando con el enojo, con la frustración, con el sentirte a lo mejor culpable de no saber qué hacer, de no saber cómo apoyar, de no saber que a lo mejor algo estaba sucediendo, de incluso el juicio social que de pronto se hace a través de cómo murió, ¿sabes? Tremendo, tremendo. Por un lado, con respecto al tema de salud mental, si bien es cierto que hay quienes se pueden suicidar debido a que están viviendo o lidiando con un padecimiento, un trastorno mental, también es cierto que no todos los suicidios se deben a ello. Y eso es importante porque a lo largo de la historia de la suicidología, de la tanatología, se han ido generando como ciertas como lugares comunes. Y esos lugares comunes implican también pensar que todos los que se suicidan están deprimidos, por lo tanto hay que combatir la depresión como una forma de prevenir el suicidio. Y si bien es cierto que eso ayuda, no significa por ello que todas las personas que se suiciden están viviendo un proceso de depresión. Y eso me parece importante porque cuando lo pensamos de esa manera, pareciera que nos lleva a pensar a las personas como algo está mal dentro de ellas y por lo tanto hay que atenderles para que no se suiciden. Y lo que nos muestran como las investigaciones es que no todas las personas que se suicidan tienen depresión y que muchos suicidios no tienen que ver con con que algo esté mal dentro de ellos, sino también con temas de contextos, con temas de violencias y demás. Es decir, a mí me ha tocado acompañar a sobrevivientes de suicidios en donde sus familiares que se quitan la vida llevaban procesos amplios, largos, de vivir violencias por parte de la familia, por parte de la pareja, por parte de estigmatización y violencias en el espacio público, etcétera, etcétera. Y eso me parece también importante, como no creer que quien se suicide es algo que está mal dentro de ello, sino también tiene que ver con el contexto en el que vivimos y también importa mirar hacia allá, porque en ese sentido, intentar disminuir los índices de suicidios también implica mirar a nuestro entorno, como qué tipo de vida estamos construyendo juntas y juntos, que hace que personas prefieran quitarse la vida a vivir con nosotros, ¿no? Y no en un sentido culpígeno o culpabilizante, sino más bien en un sentido como de generar vínculos y sociedades que sean suficientemente vivibles para todas y todos. Claro. Mira qué importante que lo traes así a la mesa, porque creo que uno de pronto lo pone, no lo pone en el contexto, sino lo pone en la persona, ¿no? Eso. O sea, de todo lo que la persona tiene aquí o de lo que está pasando acá, que no te pones a pensar de todo lo que puede, de todo lo que a lo mejor orilla a una persona a tomar una decisión de esa magnitud, ¿no? Y también muy importante pensar en quién se queda. Sí, sí. Y qué bueno que lo mencionas porque yo sobre todo trabajo con quienes se quedan. Y quienes se quedan la viven bien difícil. Y la viven bien difícil porque hay un montón de estigmatización con respecto a el suicidio y sus alrededores. Respecto a, pues, ¿qué onda con tu familia? ¿Cómo es posible que tu hija se haya suicidado? Pues que la tratabas muy mal, o no saben ni cuidar a tu hija para que se haya quitado la vida, etcétera, etcétera. Hay un montón de narrativas bien crueles para las personas que sobreviven a un suicidio. Entonces, creo que una gran labor que necesitamos como sociedad es justo como volvernos a cuestionar qué pasa con el suicidio para también no terminar lastimando a las personas que sobreviven
siendo bastante crueles y bastante injustos también. Ujú. Desde algo mal está pasando en tu familia y que tiene que ver con que muchas personas cuando viven un suicidio en su familia tienden a ocultarlo, como se murió de un accidente o pasó algo, como una manera como de evitar ser juzgados desde este lugar tan moral y tan prejuicioso. Sí. Y aquí me gustaría preguntarte específicamente, no sé si es así, pero me parece que de pronto puede llegar a ser que papá, mamá, supongo que normalmente son quienes se llevan esa carga más fuerte de no pude ayudar a mi hijo o no pude ayudar a mi hija o no lo conocía lo suficiente o no me di cuenta de lo que estaba pasando y a lo mejor fuera de la culpa que se puede generar o todo lo que te puede juzgar el exterior, de no juzgarte tú por decir es que como yo no pude, es que porque yo no hice, es que a lo mejor, ¿no? No sé, siento que poniéndolo en ese contexto, a lo mejor me equivoco, pero poniéndolo en ese contexto siento que podrían ser quienes llevan más esa carga de juzgarse, ¿no? Ujú. Y sí, los padres y las madres con esta lógica social respecto a tienen que cuidar a sus hijos, ¿no? Aunado a, pareciera que hay una especie de sensación de cómo yo como padre o como madre voy a morir antes que mi hijo o mi hija, ¿no? También hay un asunto como de irrupción respecto a esta idea de nuestros hijos nos van a enterrar y no nosotros a ellos, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, también nos deja ver como algo bien complicado que tiene que ver con no podemos saberlo todo de los demás, ni siquiera siendo padres ni madres, ¿no? A veces hay una sensación de yo debía haber sabido, debía haberme dado cuenta, etcétera, etcétera. Lo cierto es que uno puede dormir con una persona durante 30 años sin saberlo todo de esa persona, ¿no? No hay posibilidad como de saberlo todo y es uno de los grandes dilemas de cómo no me di cuenta. Entonces creo que un gran recurso ante ello es justo como intentar ser más compasivos con nosotros, como menos crueles y menos duros con respecto a lo cierto es que no podemos saberlo todo y hay cosas que se nos escapan de las manos. Porque también en esos temas de suicidios hay mucho que se dice al respecto de es que hay indicadores, es que hay señales, no todos pasan por ahí, ¿no? Hay quienes dejan cartas, ¿no? Y hay quienes no lo hacen. Hay como una serie de camino de mamá, ya no quiero vivir, ya no soporto la vida, etcétera, etcétera, que se veía venir y hay quienes completamente de una forma inesperada sucede. Entonces, también como evitar esos juicios tan duros de es que cómo no te diste cuenta, lo cierto es que no todos los suicidios se dejan ver de manera súper visible. Claro. Y qué importante es esto, como desmitificar este tipo de cosas, porque, claro, y supongo que, por ejemplo, ahora que la gente lo está viendo, de pronto va a tomar esta postura, ¿no? De que es que si es tu hijo, es que si tú vives con él, es que si tú estás ahí, claro que deberías saber, claro que deberías entenderlo, es que no le pones suficiente atención, es que, y yo creo, siempre he sido fiel creyente de que tú nunca vas a entender cuál es el contexto de la situación, al menos que estuvieras ahí. Y cuando no estás ahí, no puedes esperar que toda la gente encaje en los mismos zapatos que tú y actúe de la misma manera que tú, porque incluso la situación que como tú la tienes planteada de cómo sucedieron las cosas pueden ser muchísimo más complicadas que eso, ¿no? Y Sí. creo que en cuestión del suicidio es donde es una de las situaciones muy clara de cómo puede suceder, porque nadie, incluso creo que también tiene que ver mucho, a lo mejor lo pongo contexto familia mexicana, no estamos acostumbrados a hablar sobre mamá me siento triste, mamá estoy enojado, papá tengo miedo, tengo ganas de llorar, o sea, como que estamos muy acostumbrados a no hablar de ese tipo de sentimientos. La familia está bien, la familia es primero, todos estamos bien y todo está en armonía. El que no está en armonía tiene un pedo y entonces lo tiene que arreglar. Sí, hay pocos espacios donde se habla de suicidio, por ejemplo. Hay pocos espacios donde se habla de sufrimiento. Hace un momento yo te comentaba que trabajé 10 años en el DIF y me hace recordar ahorita con eso que comentabas de una ocasión en donde en la escuela
nos pidió que acudiéramos debido a un suicidio de un estudiante, de un chico de primaria, de un niño de primaria. Y lo interesante acá es como está pasando este suicidio, sucedió, necesitamos que vengan a atender esa situación, pero está prohibido que hablen de suicidio. Como hagan otra cosa, pero no se hable de suicidio, como un temor de entre más se hable, más se va a generar, como hay un temor ahí, como un tabú, ¿no? Lo cierto es que creo que el no poder hablar de esto genera menos recursos, genera menos posibilidades para crear recursos de afrontamiento. A diferencia de poder hablarlo y poder comentar como en qué momentos nos sentimos tristes, cuáles son los momentos, experiencias que nos abaten totalmente y que requerimos apoyos de otros. Y aunado a eso que comenta respecto a las familias mexicanas en las cuales vivimos y hemos crecido, juntar esto también con temas de machismo, ¿no? Como no solo es complicado hablar del sufrimiento en nuestras familias, sino también para muchos hombres, y eso se vincula con las tasas de índices de suicidio en hombres, es bien complicado poder crear espacios de poder hablar de me siento triste, me siento que no puedo con esto, siento que esperan que haga mucho cuando no puedo con tanto, ni quisiera con tanto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, también como señalar los aspectos de género que están vinculados con el suicidio, que generan tantas muertes en silencio. Claro. Sí, y aparte, justo como tú decías, o sea, hace un momento, el hecho de no hablarlo nos hace encasillar este tipo de situaciones en una sola concepción, en un solo tipo de persona que puede cometer esta situación y que es única y totalmente como su culpa, ¿no? Exacto. Sí, además de esto, también reconocer que el suicidio también es una respuesta. Es una respuesta de muchas personas respecto a sufrimiento, respecto a dolores, respecto a soledad también. Entonces, creo que una buena pauta para ello es poder, lejos de patologizar el suicidio o ponerlo como en un lugar de está malo y punto, poder preguntarnos qué pasa para que una persona se suicide y de qué manera podemos colaborar para poder generar condiciones de vidas más dignas. Me parece justo, o sea, todo lo que hemos hablado hasta el momento, me parece que tiene mucho que ver también con cómo hemos aprendido un poco como a sobrellevar diferentes sentimientos, ¿no? O cómo estamos, no sé, a lo mejor tan llenos de información, de un estilo de cómo tiene que ser la vida o de cómo tenemos que aspirar a vivir, ¿no? Sí. Y creo que eso incluso tiene mucho que ver con lo que estamos hablando de los duelos, porque creo que esa aspiración que tenemos por vivir una vida feliz o una vida exitosa, una vida que tenga ciertas experiencias increíbles. Si tú lo ves, por ejemplo, en Instagram y cualquier cosa donde ves a todo el mundo viajando, donde ves a todo el mundo feliz, miles de proyectos y etcétera, te da esta sensación de que no tienes tiempo para procesar esos duelos. O que si tuviste un mal momento, si tuviste una ruptura, si algún familiar se murió, etcétera, es un parteaguas para un nuevo comienzo y empiezas a hacer y empiezas y te reconstruyes y te redescubres y empiezas a vivir una vida llena de nuevas cosas. Y entonces siento que de pronto el verlo, el tenerlo tan cerca, el consumirlo tanto, esa idea, te hace sentir que tienes que desechar todo eso lo más rápido posible y sacarte de encima lo que no te hace bien, lo que ya pasó, incluso lo que decíamos hace ratito, ¿no? De empezar el año. Ya pasó el año, ya otra cosa, ya otra cosa, ya otra cosa, ya otra cosa. Y eso, en mi experiencia también lo he visto, llega un momento donde el ya pasó, síguele, te cobra factura. Sí, incluso hay una investigadora española, se llama Eva Illouz, que utiliza un término que es japicracia, como una especie de dictadura de tienes que ser feliz y entre más feliz mejor, ¿no? Y es toda una problemática tremenda porque eso genera como una especie de aceleración de buscar felicidad, felicidad, felicidad y al mismo tiempo como expulsar los momentos que también son parte de la vida, como la nostalgia, la tristeza, el dolor, que también forman parte de nuestra existencia. Y entonces justo eso genera como un montón de personas que viven como muy angustiadas respecto al no estoy siendo tan feliz como se esperaría que fuera,
al mismo tiempo que como un desamparo de no sé qué hacer cuando la tristeza, ¿no? Cuando la tristeza es parte de la vida también. Sobre todo, como lo comentabas, esto pasa mucho en estos inicios de año, como el tema de ahora sí, todo lo detrás como que borrón y cuenta nueva, desaparece y vuelvo a comenzar, ¿no? Y la cosa es que el pasado forma parte de nuestra vida. Y no dar cuenta de nuestro pasado y de cómo es que llegamos a ser quienes estamos siendo, nos puede meter como un montón en el pie a lo largo del camino, ¿no? Y entonces a mí me pasa mucho con pacientes, sobre todo hombres, nos pasa mucho como el tema de, bueno, ya se acabó, punto, como que vuelta de página y a lo que sigue. Y creo que en ese vuelta de página, lo que sigue, nos perdemos un montón de posibilidades de aprendizaje. Entonces siempre invito al detengámonos un momento y revisemos qué está pasando para que esto también nos sirva como de un aprendizaje más nutricio para nuestras vidas y pueda como generar como una vida más, por decirlo, más plena, en el sentido que más con una comprensión más amplia, me refiero. Uh-huh. Ahorita dijiste una palabra y ya acercándonos al final de esta plática, dijiste una palabra que de pronto quisiera entender y a lo mejor tú me puedes contestar esta pregunta, pero no sé si detrás de cada duelo viene un aprendizaje. Uh-huh. Porque digo, te lo pregunto porque llegó a mí en su momento y los duelos que he tenido, creo que hubo un momento donde dije, bueno, ¿no será que la muerte de tal persona, la ruptura de tal situación, no es que tenía que pasar porque Dios, o sea, no insultando a la gente que tiene una religión o que cree en la fe y que se refugia en eso, etcétera, sino que yo lo veía como, bueno, es que no creo que sea un plan divino de algo más allá, que estaba estipulado que yo tenía que pasar esas experiencias para poder aprender algo que no tenía contemplado en ese momento, sino que a lo mejor, o como yo lo tenía, o como yo lo he estructurado en mi cabeza, es estos aprendizajes vienen a enseñarme a aprender a que el mundo es así y aprender a vivir con esos subes y bajas de lo que es este mundo, que este mundo te va a dar y te va a quitar y que este mundo tiene posibilidades y luego no las tiene para ti, que no es justo de pronto, que eres feliz como triste, que te vas a enojar, que te vas a sentir frustrado y que vas a tener que aprender a vivir con esas emociones. Sí, es una pregunta por el sentido, como que tiene que ver con cómo le brindo sentido o cómo le hallo sentido a esto. En el mundo de las terapias hay como muchos bandos al respecto. Hay quienes creen que toda experiencia tiene su sentido y solamente como que hay que descubrirlo. Hay quienes dicen el sentido es algo que se crea de manera como muy activa. Al respecto de las pérdidas, hay un término que se le conoce como crecimiento post-trauma o crecimiento post-duelo, ¿no? En el cual se afirma que hay ciertas pérdidas que, atravesándolas, partes de nuestra vida crecen como un crecimiento humano. Me parece como muy valioso esto, sin embargo, tomarlo con mucho cuidado, porque también he escuchado a compañeras y compañeros, colegas, que aplican cosas como el, bueno, sí, pero ¿qué aprendiste de esto? ¿No? Como muy rápido, como el, ten tu ganancia y sigue con la vida. No creo que sea así tan fácil y tan pronto, sino más bien es algo que puede surgir en las personas en duelo, y yo lo veo, como soy testigo de ver a personas como que se vuelven más sensibles, más empáticas, apreciando más los vínculos humanos. Eso sí lo alcanzo a notar, pero siempre soy como, trato de ser muy respetuoso al respecto, de no ser yo quien le dice, bueno, sí, pero ¿qué ganancias tienes de esto? ¿O qué le ganas a esto? Etcétera, sino que es más bien algo que viene de la persona en duelo, como ahora me encuentro como apreciando más el tiempo que tengo con mis seres queridos, etcétera, etcétera. Es algo que nace. Claro. Y ahorita lo que lo dices así, yo creo que a lo mejor a veces vamos a este tipo de terapias esperando que el tanatólogo, el psicólogo, etcétera, al final de esta terapia nos regale esta cajita de y descubriste cuál es el aprendizaje, ¿no? O sea, aquí lo tienes ya, esta era la respuesta, o sea, tenías que llegar hasta aquí. Uh-huh. Y cuando no te la dan es como, ¿y entonces qué? O sea, ¿quién me va a guiar? ¿No? Porque creo que muchas veces vamos con esa idea de guíame. Uh-huh. Sí, y que no darlo o no decirlo
no es un acto, por mi parte, como cruel de hazlo tú solo o tú sola, sino más bien como una forma de respeto, de no querer imponer un sentido que sea más bien mío, sino que nazca ese sentido de la persona en cuestión. Mm, ok. Para empezar a poner como puntos finales en esta conversación, me gustaría preguntarte dos cosas que me parecen muy importantes. La primera es, hablando de las situaciones y que ya no tuvimos como mucho chance de abordar como situaciones de violencia también, pero me parece que es necesario también hablar de estos lutos o estas partidas abruptas, ¿no? De situaciones que uno no venía a venir porque creo, o sea, lo ves mucho en situaciones de, bueno, estaba enfermo, bueno, se veía venir que esto era el final, ya sabíamos, era, digamos, a veces suena feo, pero era una muerte anunciada. Y de pronto está la otra cara de la moneda. Tenía 17 años y lo atropellaron, ¿no? O sea, estaba bien, se fue a correr y de pronto no volvió. Entonces, ¿cómo, cómo se da este tipo de acompañamientos o cómo sería la manera en la que una persona llegara o pudiéramos empujarla a tomar esa decisión para poder acudir a este tipo de terapias? Porque supongo que debe ser incluso uno más rehúso en esa situación a buscar sanar esa herida sin tener que pasar por el coraje y la frustración de lo que es que me lo quitaron sin que fuera algo que ya se veía venir, digamos, ¿no? Sí, hay varios aspectos ahí. Entre ellos estamos hablando de pérdidas repentinas, que como bien señalas, no es lo mismo la experiencia que vivimos de le he visto enfermo, decaído, cada vez deteriorándose más, y uno lo va como asimilando a una pérdida repentina que desequilibra nuestra vida, nuestra existencia misma, ¿no? Rompe nuestra sensación de continuidad de la vida. Al respecto, creo que mucho del trabajo terapéutico tiene que ir en función de justo hablar y hablar y hablar para poder asimilarlo. De algún modo, lo decía un antropólogo y monje catalán, se llamaba Luis Dug. Él utilizaba la palabra, el concepto de empalabrar. Y él decía, los seres humanos empalabramos, es decir, hacemos uso del lenguaje para poder dotar de sentido a la vida. Sobre todo en las experiencias traumáticas y de pérdidas repentinas, requerimos de grupos o vínculos que nos ayuden a poder dotar de sentido esto. Porque lo que pasa con las pérdidas repentinas, traumáticas y violentas es que el primer como impacto es un no poder comprender lo que está pasando, porque no había algo que se veía venir, como lo comentabas. Entonces, justo poder reunirnos una vez a la semana con una persona o en un grupo donde poder decir esto es lo que pasó, eso ayuda un montón para ir poco a poco incorporándolo a nuestra narrativa de vida. Porque lo que pasa con esas pérdidas es que generan un antes y un después. Como hasta este momento la vida era así y esto que acaba de pasar rompe con toda narrativa. Entonces el poder generar un espacio o un vínculo seguro donde poder hablar de esto nos ayuda como a ir como uniendo nuestra vida, generando una narrativa. Mm, Eso por un lado. Y por otro lado, algo que me gustaría mencionar tiene que ver con el valor del reconocimiento. Hay quienes creen que las experiencias traumáticas son traumáticas no tanto por lo sucedido, sino por no contar con un vínculo que reconozca lo vivido. Entonces, pienso que la gran labor que podemos ofrecer tanatólogos y tanatólogas es justamente brindar vínculos de reconocimiento. Hay quienes llaman a esto un hogar relacional, ¿no? Ser un hogar relacional para el otro donde poder decir esto existió, esto pasó y poderlo ir acomodando, eso ayuda muchísimo. Si eso lo tuviéramos en nuestras familias, no llegarían a terapia. No sería necesario llegar a terapia si pudieran nuestras familias ser un hogar relacional donde poder acomodar las experiencias de la vida. mm. Muy importante. Creo que aquí hay muchas cosas que reflexionar, pero me gustaría cerrar este capítulo, digamos, o encasillarlo ahí, no encasillarlo, sino como mandarlo hacia allá, en qué crees que sería lo más importante que una persona en duelo tendría que reconocer o quedarse a lo mejor dentro de todo lo que platicamos. Sí, hay algo que pasa muy a menudo que cuando
perdemos a alguien o algo, mucho de nuestra conciencia está puesta en los últimos momentos, como un cómo no me di cuenta, debí haber hecho algo distinto, etcétera, etcétera. Y creo que lo que yo he visto con mis pacientes es que a lo largo del proceso va ampliando su comprensión para reconocer que no solo somos lo que hemos perdido, también hay mucho más de historia y de vínculo. A mí lo que me enseñan mis pacientes es que a pesar del dolor y de la tristeza y del sufrimiento, en todos los duelos hay historias de amor. Y a veces la tristeza no nos deja ver todo ese amor que hay ahí. Entonces, mi invitación para ti, para la comunidad que pueda ver y escuchar este podcast, es que mi invitación es que la tristeza no nos nuble la posibilidad de ver las historias de amor que hay en cada vínculo. Pues muchas gracias, Osvaldo, por estar el día de hoy con nosotros. Definitivamente te agradezco mucho el tiempo. Creo que hay muchas cosas más que estaremos platicando más adelante. Esto no creo que sea la única vez o espero que no sea la única vez que puedas venir y platicar. Creo que hay muchas cosas referentes al duelo, a la pérdida, de las cuales no nos damos cuenta. Creo que a veces estamos como muy acostumbrados a encasillar las pérdidas y todo lo que nos sucede, ¿no? O sea, darles una explicación como muy cuadrada de pronto a esto es tal, esto es así y esto es cómo lo vas a superar. Y esto sí se puede y esto no. Por esto se llora, por esto no. Por esto tienes que sentir ese proceso del duelo, por esto no vale tanto la pena, ¿no? Entonces creo que eso es al menos esa reflexión me dejas a mí pensando. Creo que es muy importante darnos y permitirnos la posibilidad de sentir cuando algo que tenemos o que sentimos muy de nosotros es apartado de nuestra vida de alguna manera y de darnos chance de sentirnos de la manera en que nos vayamos a sentir por no tener esa cotidianidad en nuestras vidas, ¿no? Porque siento que de pronto es eso, o sea, estamos muy acostumbrados o somos, o sea, ya vivimos en cotidianidades, ¿no? Y vivimos también en sociedad de esta gente representa tal para mí. Cuando una de esas personas deja de engranar en todo esto, también es muy permitido sentirse mal, ya sea porque se terminó la relación, ya sea porque se fue del país, porque ya no vivimos cerca, porque nuestra relación de amistad cambió, porque falleció una persona. Creo que es muy importante permitirnos eso y, como decíamos hace ratito, no querer pasar la página tan rápido, porque luego eso es muchísimo más duro después, ¿no? Claro, claro. Para mí un honor estar con ustedes. Gracias por invitarme. Para mí será un gustazo volver a estar y colaborar con ustedes. Y pensaba, parafraseando el título de su podcast, ¿no? También con los duelos, o a través de los duelos, aprendemos a ser seres humanos. Totalmente. Gracias, Osvaldo, por estar aquí. Y antes de que nos vayamos... ¡Bravo! Gracias. Antes de que nos vayamos, Osvaldo, porfa, dinos dónde la gente te puede encontrar por si alguien está en estos procesos y dice, quiero una terapia con Osvaldo. ¿Dónde te encuentran? Sí, tanto en Instagram como en Facebook aparezco como Osvaldo Loera, Osvaldo con W. Y por WhatsApp me pueden escribir, que es donde más trato de estar al pendiente, en el 55 38 76 22 73. Regularmente llamadas no acepto porque regularmente estoy en terapia, pero apenas me desocupo, veo mensajes y respondo, y con mucho gusto estaré ahí a sus órdenes. De todos modos, aquí lo vamos a dejar para que la gente te contacte y vea dónde puede comunicarse contigo. Y pues una vez más, muchas gracias, Osvaldo, por estar con nosotros. Y ya saben que a nosotros nos encuentran como Aprendiendo-Ser Humano en Instagram, Aprendiendo a Ser Humano en TikTok, en Spotify, en Amazon Music, en Google Podcast, en iVoox, aquí en YouTube, para que se suscriban. Y si nos vieron, nos escuchaban en este capítulo, nos vemos o nos escuchamos en el que sigue. Bye.